Cuando el ser humano comete una falta, un crimen, una desobediencia a la ley, por lo general es procesado legalmente por el sistema judicial. Y dependiendo de la gravedad del delito, puede incurrir en una fianza o en un periodo de cárcel como consecuencia del delito cometido contra la sociedad o contra el sistema de gobierno. Generalmente, un oficial de policía o funcionario de otra agencia policíaca del gobierno similar no sabe que se ha cometido un delito hasta que un ciudadano denuncia el hecho. En algunos casos, antes de que una persona sea formalmente arrestada, se requiere una orden de arresto basada en una causa probable. Un magistrado neutral debe de aprobar la orden, ya que esta constituye el fundamento legal para arrestar a dicha persona. Después del arresto, la persona es registrada, lo cual generalmente consiste en la forma de fotografías, huellas digitales, solicitud de información personal. Si no se presentan cargos, el acusado queda en libertad. Horas después de ser arrestada, la persona acusada es llevada ante el juez o un magistrado donde se le informa si recibirá el derecho a ser liberada antes del juicio bajo caución juratoria o después de pagar una fianza. Los tribunales deciden si se requeriría una fianza y cuál será su monto basándose en la gravedad del delito del cual es acusado. El riesgo de que el acusado se fugara para evitar el juicio y los antecedentes penales del acusado, todo eso. Enseguida el acusado deberá presentarse en una audiencia preliminar o un interrogatorio en la cual el juez decide si se cometió algún delito y si existe la posibilidad de que el acusado lo cometió. Según el estado donde se presenten los cargos, el fiscal puede realizar una acusación formal como resultado de la audiencia preliminar o en otros estados, puede solicitar que se convoque al gran jurado para formalizar la acusación contra el acusado. Una vez que el fiscal o el gran jurado hace una acusación formal, el acusado se presenta en una audiencia donde se le establece una fianza o se le ordena la detención, aunque generalmente la fianza se otorga en los casos de delitos menores. No ocurre lo mismo cuando los delitos son cometidos con violencia considerable o con intención premeditada. Luego el acusado debe enfrentar la audiencia de presentación formal de cargos, durante la cual se le informa sobre los cargos en su contra, según la acusación formal presentada por el fiscal o por el gran jurado. En esta sesión, el acusado debe declararse culpable, inocente o no lo contenderé, lo cual significa que ni se opone ni acepta la acusación. Si el juez cree que el acusado no fue sincero al declarar su culpabilidad, quedará registrado, en cambio, si se declara inocente. Si el acusado elige ir a juicio, las normas de procedimiento penal regirán la manera en que éste se llevará a cabo. Durante el juicio, los acusados tienen el derecho a enfrentar los testigos que declaren en su contra y obligar a presentarse a aquellos testigos que declaren a su favor. La quinta enmienda, todos conocemos la quinta enmienda, otorga a todo acusado el derecho a negarse a declarar contra sí mismo. Si la persona acusada no puede pagar un abogado, el tribunal le designará uno. En el juicio, las partes pueden presentar solamente pruebas pertinentes y no tendientes a crear prejuicios respecto al acusado. Testigos, fotografías o cartas, eso son ejemplos. Las pruebas documentables deben de estar autenticadas y la declaración de los testigos debe ser considerable y creíble. El acusador público tiene la obligación de presentar un caso que demuestre y convenza al jurado de que el acusado es culpable, más allá de toda duda razonable. Si el acusado es declarado inocente, esta sería la última etapa del sistema de justicia penal, Queda libre
Por otro lado, el acusado, si es condenado por uno o más delitos, permanecerá en prisión hasta que se dicte condena o hasta ser puesto en libertad bajo fianza. Aunque en el caso de algunos delitos se requiere la aplicación de una condena obligatoria, los jueces poseen facultad discrecional al dictar una condena. En un juicio, las personas condenadas tienen derecho a presentar su declaración durante la etapa de imposición de condena. Una vez que el juez haya decidido dictar una o más penas, determinará si las aplicará concurrentes o consecutivamente. Algunas de las personas que cometen un delito por primera vez y las que cometen delitos menores pueden ser elegibles para la libertad probatoria. Eso es bueno. La cual consiste en suspender la condena en prisión y de este modo se le permite al acusado regresar a la comunidad bajo supervisión o sin esta. El acusado que no se declara culpable durante el juicio siempre tiene derecho a apelar a la sentencia. Si el juez emitió el veredicto en el juicio, el parámetro de revisión en una apelación es el abuso de facultad discrecional. Esto significa que la decisión del juez será revocada solo si éste claramente abusó de dicha facultad. Comúnmente los delincuentes condenados son asignados a la cárcel o prisión según la naturaleza de los delitos que cometieron y sus antecedentes penales en sentido general. Si es posible, los presos son asignados a cárceles cerca de sus familias. Cuando un preso cumple una sentencia con buena conducta, es posible que sea elegible para la libertad condicional. Cuando un preso adquiere la libertad condicional, es liberado condicionalmente antes de prisión, pero no de la custodia legal. Si el delito fue violento, los familiares de la víctima con frecuencia asisten a las audiencias de libertad condicional, donde se les permite declarar su oposición a la liberación del preso. Bueno, ya hemos visto el proceso de una persona que ha cometido un delito a la sociedad o al sistema de gobierno. Muchas de esas personas terminan en la cárcel como consecuencia de sus delitos, literalmente hablando. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Nuestro estudio de hoy es titulado ¿Cuál es tu cárcel? Adelante con el estudio. Sin embargo, mis queridos hermanos, alrededor de todo el mundo existen personas que nunca han cometido delitos en contra de la sociedad ni en contra del sistema de gobierno, literalmente hablando. Pero estas personas se encuentran en prisión. Y la pregunta es, ¿cómo pueden vivir en una prisión sin nunca haber cometido delitos literales? Hoy hablaremos de un tema que es muy poco enseñado en nuestras iglesias. Se trata del tema de la cárcel espiritual. Te invito a compartir este estudio con toda tu familia y amigos para que ellos también sean edificados. Dice Pablo en Efesios 4:8 que Jesús subiendo a lo alto, es decir, subiendo al cielo, llevó cautiva la cautividad. Y esto mismo lo encontramos en el Salmo 68:18 que nos dice acerca de Jesucristo. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Y qué es la cautividad que Cristo llevó cautiva? Esa es la pregunta. La cautividad es todo aquello que nos hace cautivos, prisioneros. En otras palabras, Pablo aquí se refiere al poder de la ley del pecado que nos hacía cautivos. Por tanto, dice Pablo que ya Cristo quitó de nosotros ese poder que nos mantenía cautivos o presos del pecado y en su lugar dio dones. Es decir, regalos nos dio. ¿A quiénes? ¿A la iglesia solamente? No, dice a los hombres, es decir, a toda la humanidad.
Cristo nos dio el regalo de la libertad entre muchos otros dones. Y de esa libertad es la que queremos o vamos a hablar hoy. Vamos a empezar leyendo el texto que aparece en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A este yugo de esclavitud es a lo que Pablo se refiere con cautividad. Ya hemos visto que cuando un hombre, entiéndase hombre, ¿verdad? O mujer, y este término de hombre en la Biblia se refiere al ser humano, ya sea hombre o sea mujer, que cuando un hombre comete un delito, literalmente hablando, ese hombre tiene como consecuencia la cárcel. Sin embargo, por otra parte, el hombre vive cometiendo delitos contra Dios, es decir, desobedeciendo su ley, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. No violan las leyes humanas, pero sí violan las leyes divinas. Ahora bien, ¿cuál es más importante obedecer? Bíblicamente, ambas son importantes de obedecer. Es importante obedecer las leyes humanas. Siempre, y esto bien claro, siempre y cuando no estén sobre la ley divina. Y encontramos un ejemplo bueno en la Biblia. Hechos 5 nos narra la historia de Pedro y Juan que estaban predicando la palabra del Señor. Dice que fueron puestos en la cárcel por los sacerdotes por predicar. Y leemos que un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y le indicó, óigame, que fueran al templo a anunciar el evangelio de Jesucristo. Y vimos que los sacerdotes lo mandan a buscar nuevamente bajo arresto y le dicen lo siguiente: nos mandamos estrictamente a que no enseñaseis en ese nombre. Es decir, ¿en cuál nombre? En el de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? Oigan bien claro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuáles fueron las instrucciones de los sacerdotes? Que no predicaran jamás en el nombre de Jesucristo. Y esta ordenanza, mis queridos hermanos, está en contra de la ordenanza divina, porque el mismo Jesús dijo que fuéramos ¿a qué? A predicar el evangelio, ¿dónde? A todo el mundo. Por tanto, mis queridos hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esas ordenanzas impuestas por el sistema que pudieran estar por encima de los mandamientos de Dios. Discernimiento. Es decir, que la libertad que Cristo nos dio es para que vivamos libremente bajo sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. No en un libertinaje, como muchos viven y enseñan. Sin embargo, y desafortunadamente tengo que decirlo, en nuestras congregaciones existen muchos hombres que piensan que por estar o ser miembros de una congregación viven en la libertad de Cristo. Pero eso es una falsa sensación de seguridad, mis queridos hermanos. Y hoy quiero, por medio de este estudio, orientar a la iglesia del Señor a cómo podemos identificar si estamos viviendo en la libertad de Cristo o si todavía estamos viviendo en cautividad. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Crees tú con tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor? Porque si tu respuesta es positiva, entonces dice Pablo que serás salvo. Y cuando somos salvos, el mismo Pablo también nos enseña que somos trasladados del reino de las tinieblas ¿a dónde? Al reino de luz o al reino de Jesucristo. Es decir, que nos traslada de la esclavitud a la libertad de Cristo. Si esto es una realidad en tu vida, tengo que felicitarte y darte la bienvenida al reino de Jesucristo. Pero si esto no es una realidad todavía en tu vida, tengo que orientarte para que disciernas tu realidad actual y te acojas a la verdad absoluta de Cristo, que en realidad es tu realidad. ¿Cómo podemos discernir si vivimos en esclavitud o en libertad? Quiero explicarte esto por medio de ejemplos, lo cual entiendo que es la mejor manera de poderte ayudar. Y voy a empezar con el ejemplo de tu realidad económica actual. Yo no sé cuál es tu realidad económica actual, pero tengo una pregunta para ti. Tu realidad económica actual,
¿Te domina? Es decir, ¿qué tanta importancia le das a tu situación económica actual? Otra pregunta acerca de tu relación con Dios. ¿Quién te domina? ¿Tu relación con Dios o tu situación económica actual? ¿Cuál es tu realidad? ¿La económica o las promesas de Dios para tu vida? Estas preguntas debes de analizarlas y discernir en tu corazón qué es lo más importante para ti. Analízala. Otra pregunta, y esta vez relacionada a tus emociones y tus actitudes. Y voy a tomar los ejemplos del odio, de la amargura, del rencor, la envidia, los celos, la avaricia, el chisme, los celos, la arrogancia y cualquier otra emoción o actitud. ¿Algunas de estas emociones o actitudes te dominan? Es decir, ¿salen a relucir en tus pensamientos cuando ves a alguien, oyes de alguien o te enteras de algo? Porque si algo de esto se manifiesta en tu mente, en tu corazón, lo más probable es que tengas que pedirle al Señor que te ayude con esto. Porque si persiste con esto, pudieras encontrarte tras unas barreras de hierro creadas por ti mismo. En otras palabras, te estás encerrando en tu propia cárcel sin darte cuenta. Vamos a hablar ahora acerca de nuestro comportamiento. Y específicamente voy a referirme a lo que es la fornicación, el adulterio, la mentira, la idolatría, entre otras cosas. Y cuando hablo de fornicación me refiero tanto a la fornicación física como a la fornicación espiritual. Y lo mismo con lo que es el adulterio y con la que es la idolatría. Antes de continuar quiero dejarles saber que entiendo que nadie es perfecto, que todos nosotros, aunque Cristo llevó cautiva a lo que nos tenía cautivo, es decir, al poder del pecado, aún queda en nosotros la inercia del pecado. En otras palabras, queda en nosotros las concupiscencias que actúan todavía en nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado su palabra para redarguirnos de nuestras faltas y al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda su verdad. Convencernos de nuestras faltas y llevarnos al arrepentimiento, obtener el perdón de Dios, restaurarnos y continuar sirviéndole al Señor. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y espero que estemos claros en esto. Pablo nos dice en Colosenses 3 que hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Entiéndase fornicación, adulterio, idolatría, entre otras cosas terrenales. Cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, en las cuales vosotros vivíamos antes de reconciliarnos con Dios en esa vida, en ese estilo de vida. Pablo dice que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad, con la ayuda de la palabra y del Espíritu, hacer morir todas estas inercias del pecado en nosotros. En pocas palabras, Santiago nos dice que nos sometamos a Dios, es decir, que vivamos conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Y de nosotros dice que huirá Satanás o el diablo. Si cualquiera de estos comportamientos se manifiesta en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, entonces podríamos encontrarnos en problemas espirituales. Cuando la Biblia habla de fornicación espiritual, se refiere a las personas que no viven en santidad a Dios. Lo mismo podemos decir de la idolatría y del adulterio espiritual, que significa que además de Dios en su vida, hay otros dioses que dominan en su corazón. Y todo esto, mis queridos hermanos y amigos, es abominación a Dios, ya sea en lo literal como en lo espiritual. ¿Qué otros dioses hay en tu corazón que necesitas hacer morir? La práctica de estas abominaciones colocan al hombre en el reino de las tinieblas, en su propia cárcel, como consecuencia de sus actos de desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios no quiere, mis queridos hermanos, la esclavitud para el hombre. Es el mismo hombre que con sus transgresiones a la voluntad de Dios crean sus propias cárceles espirituales. Y mientras usted viva en esa cárcel, usted nunca podrá reinar con Jesucristo. Ahora bien, hay otros tipos de cárceles que el hombre mismo crea en su vida como consecuencia de su transgresión a la voluntad de Dios.
Y voy a referirme primero a la iglesia, porque hay muchos en las congregaciones que han pensado que con pertenecer a dicha congregación, con participar en el altar, ya sea cantando, predicando, enseñando, liderando sociedades, ayudando al pastor, hay muchos pastoreando y muchos líderes ministros en los concilios que piensan que están viviendo en el reino de Dios. He visto congregaciones, jóvenes liderando sociedades, jóvenes participando del altar y transgrediendo la voluntad de Dios. Lo mismo en caballeros, en damas, y lo mismo he visto en maestros, en líderes y en pastores. Son hermanos que no han elaborado por medio del estudio profundo de la palabra del Señor una buena conciencia acerca de lo que significa la salvación, pero de acuerdo con Cristo, no de acuerdo a nosotros. Son hermanos que han elaborado por medio de sus pensamientos y pensamientos externos un concepto de la salvación muy errada. Son hermanos que han oído el evangelio y en vez de permitirle abrir la puerta de su propia cárcel, lo que han hecho es traer el evangelio a su propia cárcel. Y un evangelio en su propia cárcel le permite remodelarlo, ajustarlo a sus propias vanidades, a su propio pensamiento, deseos, anhelos y sobre todo a sus propias interpretaciones teológicas. Y cuando esto sucede, mis queridos hermanos, encontramos a una supuesta iglesia que piensa vivir en el reino espiritual de Cristo, cuando en realidad vive todavía sumergida en el reino de la oscuridad, predicando y enseñando un evangelio fratelli tutti. Porque para que el evangelio cumpla su misión es necesario permitirle abrir la puerta de nuestra cárcel. Que tú salgas de la oscuridad en la que vives y empieces a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida en el reino de Jesucristo. ¿De dónde saco esta enseñanza, diría usted? Pues la saco del mismo Cristo. ¿De dónde más la voy a sacar? Cristo dijo en Mateo 7, 21 al 23 que todo el que le dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. No el que la transgrede. En aquel día, dice Jesús, que muchos vendrán a él diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, no predicamos en tu nombre tu palabra, y en tu nombre echamos fuera demonios, es decir, que en tu nombre hicimos muchos milagros, es decir, que ejecutamos tu poder. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Nunca os conocí, es decir, nunca tuviste una relación personal conmigo. Por tanto, apartaos de mí, hacedores de maldad, es decir, transgresores de mi voluntad. En otras palabras, en las congregaciones hay muchos hermanos que piensan que si mueren cuando resuciten, si es que creen en la resurrección, ya que en algunas congregaciones ni se enseña la resurrección, van a reinar con Cristo. Y jóvenes, hermanos y amigos, no hay una mentira más lejos de la verdad que esta. Mientras la iglesia viva en cautividad, ya sea que viva dominada por cualquiera de algunos de estos delitos que hemos mencionado anteriormente, esa iglesia nunca va a reinar con Cristo porque están transgrediendo la voluntad de Dios. Viven en esclavitud, viven en el reino de las tinieblas. Y por tanto, un transgresor de la voluntad de Dios, en lo más mínimo que sea, no vive en la santidad que Dios exige para poder reinar con Cristo. Eso es un hecho. De igual manera que hablamos con los cristianos que viven en esclavitud, en oscuridad, pensando que viven en el reino de luz, también tengo que elogiar a todos esos hermanos que han salido de las tinieblas, han encontrado la puerta de salida de sus cárceles, han salido y se han mantenido en la luz de la verdad de Cristo. Los felicito porque hay muchos hermanos que han entendido lo que es la santidad a Dios. Sus vidas la viven conforme a esa santidad. Que han entendido lo que es hacer morir lo mundano en ellos.
que han entendido lo que es nacer de nuevo y andar en nueva vida y nunca volver a la cautividad. Pero también están los que entran y salen de su cárcel. Son aquellos hermanos que por medio del Evangelio han descubierto la puerta de salida de sus cárceles, han salido de ellas, pero de vez en cuando se dan un paseíto por ella. Es decir, que de tiempo en tiempo se cogen un par de días de vacaciones y vuelven a sus cárceles. Y para todos los que se preguntan, ¿y cuál es a cuál tú perteneces? Pues te diría que para no creerme muy santo, podría decirte que pertenezco a este último grupo, al de lo que ves en cuando vuelven al pasado. Aunque Dios es el que conoce las intenciones de nuestros corazones. Pero para que no digan que yo me creo. Y ahora vamos a hablar acerca de todos esos hombres y mujeres que viven encarcelados en sus propias cárceles espirituales. En esa cárcel que usted y yo vivíamos antes de reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Aquí no estamos hablando de los transgresores de las leyes humanas. Aquí hablamos de los transgresores de las leyes divinas. ¿Qué es un transgresor de las leyes divinas? Es una persona que no le gusta hacer lo bueno. Y cuando hablamos de hacer lo bueno, hablamos de hacer siempre la voluntad de Dios. Y si no le gusta hacer lo bueno, pues entonces quiere decir que le gusta hacer lo malo. Y las consecuencias de no hacer o de vivir conforme a la voluntad de Dios lo lleva a vivir en una cárcel espiritual. ¿Por qué una cárcel espiritual? Bueno, por la sencilla razón de que solamente existen dos reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Pertenecemos a uno de estos dos reinos, el reino de luz, que es el reino de los cielos, o el reino de la libertad en Cristo, o el reino de las tinieblas, el reino de la esclavitud, o el reino de Satanás. Es decir, que solamente existen estos dos reinos. Usted pertenece a uno o al otro. ¿A cuál usted pertenece? Y le estoy hablando a los amigos que todavía no se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. A esos amigos que no obedecen al Evangelio de Jesucristo. Si usted no obedece al Evangelio de Jesucristo, entonces tengo que decirle, mi querido amigo, que usted vive en esclavitud. Usted ha creado su propia cárcel espiritual. Y usted puede decirme que usted asiste a una iglesia los domingos o cualquier otro día de la semana. Que usted puede decirme que usted es un fiel obediente a las leyes del sistema. Que usted respeta al prójimo. Que usted no le hace mal a nadie. Que usted no fornica, que no adultera, que no mata, que no roba, que no fuma y un largo etcétera. Usted me puede decir que usted hace el bien a todos. Y con todo respeto tengo que decirle que conforme a las Escrituras, usted todavía vive en esclavitud. Usted vive en el reino de las tinieblas. Usted pertenece al reino de Satanás, mi querido amigo. Pero hoy hay libertad para usted. ¿Cómo es eso?, preguntará usted. Tengo que decirle que hacer el bien a todos no es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. Quiero decir que lo que usted hace está mal en ninguna manera. En ninguna manera. Para nosotros los hombres, todo esto que usted hace está bien. Sin embargo, hay un pequeño problema. Que lo que está bien para nosotros no necesariamente está bien para nuestro Dios. Porque nosotros actuamos para satisfacer nuestra voluntad y la voluntad de los demás. En otras palabras, para agradarnos a nosotros mismos y a los demás. Pero no lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Es por esto por lo que usted vive en esclavitud. Usted necesita abrir la puerta de esa cárcel espiritual. Y la llave la encuentra por medio del Evangelio de Jesucristo. Esa llave le va a dar entrada al reino de Jesucristo. Y entonces usted será libre de su cárcel.
En el reino de Jesucristo sus obras van a tener valor porque las hace conforme a la voluntad de Dios. Porque Cristo viene a morar a su corazón, a darle su vida, darle la vida de Cristo a usted, vivir en usted y por medio de usted. Y por tanto, hacer su voluntad en usted y por medio de usted. Y por tanto, hacer su voluntad en usted y por medio de usted. Y espero que esta corta explicación le ayude a crear una buena conciencia acerca de la importancia del Evangelio del Reino de Jesucristo en su vida. Si usted todavía no ha dado el paso más importante de su vida, le invito a darlo hoy mismo. Confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, cree en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos y será salvo. Espero en el Señor que este estudio haya sido de edificación para toda la iglesia del Señor. El propósito de este estudio es orientar a la iglesia a crear una buena conciencia acerca de cómo podemos salir de la esclavitud al reino de nuestro Señor Jesucristo. Mi intención no es ofender a nadie, a ningún hermano, ni tampoco socavar nuestras enseñanzas, sino más bien fortalecer nuestras enseñanzas para que podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo y podamos en aquel día ser hallados dignos de esa corona de vida eterna, de ese cuerpo inmortal. Recuerde compartir este mensaje con todo el mundo. Estamos viviendo el último tiempo de la iglesia y es necesario predicar el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones del mundo. Compartiendo este estudio, usted se hace partícipe de esa predicación a todas las naciones del mundo. Que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite.